Hola, queridos amigos, muchísimas gracias y muchas gracias por recibirnos en sus casas. Espero que sea en familia y acompañados por sus seres queridos, más que nada para aprender un poquito más acerca de nuestra salud. Hoy estamos en nuestra consulta neumológica. Consulta con el neumólogo, el doctor Óscar Gayoso, neumólogo del Hospital Cayetano Heredia. Bienvenido, gran amigo. ¿Cómo estás? Encantado. Óscar, ¿qué tal? Muy Bien. bien. Nos corresponde un tema hoy que la verdad debo decir, no domino muy bien. Incluso lo hemos podido manejar alguna que otra vez, pero me gustaría que usted le explique a la gente qué quiere decir hipertensión pulmonar. No es lo mismo, eso sí, le voy adelantando, que la hipertensión que maneja todo el mundo, la mínima, la alta, que le ponen su tensiómetro con un estetoscopio, se escucha la presión a la cual viaja la sangre a través del torrente sanguíneo, específicamente de las arterias. Eso es hipertensión, medida de la tensión arterial. Pero la hipertensión pulmonar es otra cosa. Correcto. Nosotros tenemos dos sistemas vasculares. El sistema vascular izquierdo, que es el que tú has mencionado, que es un sistema, llamémoslo así, de bajo volumen, 60 centímetros cúbicos, y de alta presión. Entonces, los valores que tú tienes en la arteria, 110, 120, si yo me corto la arteria, llega hasta el techo. La cantidad de presión que sale la sangre hace de que la sangre llegue muy alto. El sistema pulmonar es un sistema de gran volumen, soporta mucho las sobrecargas de volumen y de baja presión. La presión que nosotros normalmente manejamos en el sistema de la arteria pulmonar es bien baja, 18 milímetros, bien poquito. 18 milímetros, si tú lo tienes en la sangre periférica, en la arteria periférica, no estás consciente, estás totalmente privado de tu conciencia. Entonces, son dos sistemas totalmente diferentes. Entonces, el sistema arterial pulmonar es un sistema que tiene muchas fibras elásticas, tiene pocas fibras musculares y en el tiempo eso se mantiene. Desde que nacemos hasta que morimos es un sistema de gran capacidad de recibir líquidos, por lo que tiene gran cantidad de fibras elásticas, los vasos sanguíneos, y de baja presión. Okay. Entonces, esta condición, la hipertensión pulmonar, ocurre por diferentes razones, pero básicamente todas terminan en lo mismo. Lo que va ocurriendo es de que se va perdiendo esas fibras elásticas, el vaso sanguíneo se va poniendo más duro, van apareciendo más cantidad de células musculares, ¿no? Entonces la cantidad de líneas de células musculares que normalmente tienes tú, que tengo yo, son 2 o 3 líneas de musculito, o sea, casi nada, como si fuera una vena. Y en el tiempo, el paciente que tiene hipertensión pulmonar comienza a tener más y más líneas de músculo, más anillos concéntricos de músculo, que al mismo tiempo se van fibrosando y que le van poniendo más duro y le van disminuyendo la capacidad, esa capacitancia grande que tiene el sistema pulmonar, y eso es lo que le conlleva a la hipertensión pulmonar. ¿Cómo se manifiesta la hipertensión pulmonar? Bien simple. Como tienes el sistema con menos capacidad para recibir la sangre y la presión está dándole resistencia para el pasaje de la sangre a través del pulmón, pasa menos sangre. Y normalmente nosotros necesitamos que por cada centímetro, estamos haciendo una sobresimplificación, de aire que entra a tu pulmón, tiene que pasar 1 centímetro de sangre a tu pulmón. Entonces, cuando tú tienes hipertensión pulmonar, pasa el centímetro de aire, pero no llega el centímetro de sangre para que se produzca el intercambio gaseoso, y entonces el paciente lo que va a tener es disnea, le va a faltar el aire. Va a sentir incapacidad para hacer inicialmente ejercicios grandes, luego moderados, luego pequeños y por último el reposo. Puede ser tan severo porque eso va engrosándose de tal manera que puede producir un bloqueo de la sangre en el pulmón que le puede producir al paciente síncope, le puede producir dolor torácico, que son las manifestaciones clásicas de los pacientes con hipertensión pulmonar. Creo que tenemos unas imágenes que te han gustado. ¿Podemos verlas, por favor? Sí. Para que nos explique de qué se trata hipertensión pulmonar.
Muy bien. Entonces, claro, la sangre ha llegado al corazón por el corazón derecho, ¿no es cierto? Así es. Es recibida al corazón derecho. Y buena capacidad, gran cantidad de glóbulos rojos y pocas líneas de músculo. Mira cómo va avanzando el tráiler y se va a ir incrementando. Ya aumentó. Ya. Y comienzan a ver después cambios en el endotelio. Comienzan a ver lo que se llaman unas lesiones plexiformes que van obstruyendo más todavía el interior del vaso. Esto sí ha engrosado. Está así y comienzan a salir como líneas, ¿ve? Y comienzan a formarse coágulos. Y todo eso es el complejo de la hipertensión. Entonces, mira la cantidad de sangre que está pasando Cada vez es ahora menor. menos. Entonces, eso hace de que el paciente tenga gran dificultad Respiratoria. ¿Hay alguna causa en especial que ocasione esto? Hay formas idiopáticas en donde no se conoce la causa y se piensa de que es un daño a nivel del endotelio que hace de que se produzcan todos estos cambios. También hay causas relacionadas a enfermedades, por ejemplo el VIH, por ejemplo la enfermedad del tejido conectivo. Hay enfermedades, las enfermedades intersticiales, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también causan hipertensión pulmonar. Y si nosotros vemos el globo de las hipertensiones pulmonares que hay en nuestro país, yo diría que la hipertensión pulmonar idiopática no es la más frecuente, no porque no haya, sino porque no la diagnosticamos. La más frecuente es la que está asociada a cardiopatías congénitas. ¿Y a medicamentos también? También medicamentos. Hay medicamentos, incluso medicamentos bien antiguos, que se usan, Anorexígenos. anorexígenos, Para bajar de peso. para bajar de peso, que pueden ocasionar esto. Totalmente de acuerdo. Entonces, Alguna vez lo he visto. y ahora se sabe de que esta gente que desarrolla hipertensión pulmonar a los anorexígenos, por ejemplo, tiene mutado un gen, el gen de la proteína morfogenética del hueso, así se llama el gen. Y ese gen de la proteína morfogenética, cuando tú lo tienes, tomas un anorexígeno, haces hipertensión pulmonar. Subes altura y vives en altura, haces hipertensión pulmonar. Esa te iba a preguntar, ¿estas personas difícilmente pueden vivir en la altura? No, No pueden. no pueden. No, porque no van a poder tolerar. Ahora, el diagnóstico no es fácil. Ajá. El diagnóstico implica mucha tecnología. Medir la presión en la arteria pulmonar podría ser Cateterismo. cateterismo, a través de un Swan-Ganz, efectivamente, o algo así. Un Swan-Ganz es lo que se utiliza. Así es. Mira. Y bueno, tú mides la presión, es el modo, pero te tienen que hincar y te tienen que poner un catéter bajo guía. Bajo guía de es rayos complicado, X. porque sí, Es claro. un poco complicado. Entonces, un procedimiento previo puede ser el ecocardio. Y el ecocardio no te mide, pero te estima, porque tú tienes una diferencia de presiones entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho y puede haber un poco de regurgitación. La de sangre. gradiente de presión. La gradiente de presión. Y por el efecto de Bernoulli pueden estimar el valor de la presión de la arteria pulmonar. Hay métodos también, la tomografía te puede indicar de acuerdo a la dilatación, al tamaño de la arteria pulmonar, si es que estás o no con hipertensión pulmonar, pero en realidad es una condición que no es fácil de diagnosticar, es muy penosa, la gente que tiene hipertensión pulmonar realmente no la pasa bien. Bueno, amigos, un tema delicado y la verdad es que esto lo ven básicamente los especialistas. He tenido oportunidad de ver de refilón alguno que otro paciente, pero como digo, consecuencia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica con un endurecimiento de todo el parénquima pulmonar Correcto. que incluye la arteria, la vena, perdón. ¿No es cierto? Y eso es algo que sí se puede ver por degeneración de enfermedades antiguas, pero yo me imagino que esto como enfermedad primaria debe ser una tortura. Y generalmente gente joven, ¿no? Es gente joven y gente que tú las ves enteras y pues no pueden hacer mayor cosa. De un momento a otro, doctor, Es progresivo, sí. O sea, el momento en el que comienzan es difícil de definir porque pues, el paciente si estaba haciendo deporte, deja de hacerlo. deja de hacerlo. No, pero ya es progresiva la cosa. Perfecto. Ahora, los que son súbitos son los que son asociados a embolia pulmonar. Ahí está, eso te sí. quería preguntar. Embolia pulmonar porque además probablemente sea la causa final. Terminan haciendo coágulos. Terminan haciendo coágulos. Pero esa embolia pulmonar puede disolver completamente el coágulo del organismo, pero hay algunos casos en donde ese coágulo se organiza. Y eso yo lo he visto. Eso es lo que se conoce como hipertensión pulmonar secundaria y embolia pulmonar crónica.
Y lo otro que se ha visto, doctor, en la medicina de altura, la medicina descompresiva y la medicina submarina, que es la medicina también donde se producen émbolos, ¿no?, de gases, que también me puede suceder, y eso también pasa, que alguna vez lo he visto. Así es. Imagínense, amigos, todos los días aprendemos un poquito más. No solo existe la hipertensión arterial, HTA, sino también existe la hipertensión pulmonar. Son dos cosas diferentes, de causas diferentes, con síntomas diferentes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Algo que agregar? Oh, sí, bueno, esta es una condición neumológica y cardiológica. Entonces, aquí siempre necesitamos estar muy en cohabitación con los cardiólogos para poder llevar bien un caso de esto. Tratamiento hay con medicamentos que usualmente no existen todos en el país, pero los que hay lo alivian bastante al paciente. Perfecto. Muchísimas gracias al doctor Óscar Gayoso, especialista en neumología, que nos ha dado una clase magistral de hipertensión pulmonar. Nosotros regresamos y seguimos con más de nuestro programa. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por recibirnos en sus hogares. Muchísimas gracias a todo el Perú. Nosotros llegamos todos los días a las 2 de la tarde con la información contrastada y con evidencia científica y la compañía de grandes especialistas como el día de hoy. Hoy nos corresponde nuestra consulta con el oftalmólogo. El día de hoy nos acompaña el doctor Walter Sánchez de Glaucoma Lima Center. Bienvenido, Walter. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor Sánchez. Y queremos hablar sobre un tema que realmente preocupa y debe preocuparnos a todos, porque hablamos de una enfermedad oftalmológica ocular que es la principal causa de ceguera irreversible, no solo en el Perú, sino en el mundo. O sea, es un problema que estaría mal que dijéramos que no tiene solución, porque solución tiene, siempre y cuando usted realmente detecte a tiempo y haga un seguimiento adecuado a esta enfermedad. Bienvenido, Walter. Muchas gracias por estar acá, doctor Sánchez. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Y sí, bien dice, la enfermedad de glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible. Recordamos que la primera causa de ceguera es la catarata, pero es reversible. Y hablando de esto, lo más importante del glaucoma y lo que le digo a mis pacientes, lo único que podemos hacer nosotros los glaucomatólogos es bajar la presión. ¿Por qué? Porque es el principal factor de riesgo que existe para desarrollar glaucoma, es la hipertensión ocular. Ahí quiero hacer un stop. No es, queridos amigos, la hipertensión que a uno le toman en el brazo. Así es. No es eso el tensiómetro, el doctor se pone su estetoscopio y te dice tienes 12, 8 o 120, 80 milímetros de mercurio. Esa no es la presión ocular. La presión ocular es la presión que hay dentro del globito de tu ojo. Por favor, explícalo y acláraselos a la gente. Así es, dentro del ojo, muchas veces uno puede indicar, bueno, ¿qué hay dentro del ojo? El ojo está lleno de, por decirlo así, de gelatina y de agua. Y dentro de esa producción de agua, a veces hay o mucha producción de agua o no puede salir el agua del ojo. Son varios mecanismos que tiene el glaucoma para presentarse, por ejemplo, en estos casos. No tiene nada que ver que si yo soy hipertenso, como muchos pacientes dicen, doctor, soy hipertenso, debe tener la presión del ojo alta. No hay relación. Pero a veces la presión baja del cuerpo sí podría estar relacionado a un tipo de glaucoma que se llama el glaucoma de presión normal. Porque cada cosa tiene su término, ¿no? Entonces, en glaucoma es amplio. Y en este caso, el glaucoma de tensión normal es un diagnóstico de descarte. Pero en este punto, lo más importante es mantener la presión lo más baja posible para estar más seguros. La presión del ojo sí es lo que puede manejar el oftalmólogo. O Correcto. sea, si usted tuvo presión alta y estuvo dañando su ojito, el oftalmólogo puede regular la presión, volverla prácticamente a límites normales y no seguirla dañando el ojito. Es correcto. Es como decir en un jardín. Si tenemos un jardín, ¿sí?, muy bonito, le ponemos una piedra de 100 kilos, esa es nuestra presión del ojo. ¿Qué pasa si lo dejo un mes, yo lo saco? Destruido el jardín. Pero ¿qué pasa si no irrigo mi jardín?
también se destruye. Pero lo más importante es esa piedra. Si quitamos la piedra a tiempo, la presión del ojo a tiempo, nuestros pacientes salvan la visión, conservamos todo eso toda la vida y evitamos la ceguera por glaucoma. Entonces, por eso es importante mantener un rango de presión dentro del ojo, o la presión intraocular, dentro de un rango normal, que vendría a ser de 10 a 20 milímetros de mercurio, que es una medición que normalmente hacemos. Perfecto. ¿Un examen rutinario oftalmológico incluye la medida de presión del ojo? Sí o sí, todo paciente que va a una consulta oftalmológica tiene que tener la medición de la presión intraocular. Ok. Con cualquier instrumento, como vamos a ver más adelante en las imágenes, pero lo ideal es medir la presión de los ojos en nuestros pacientes, porque es lo único que podemos finalmente modificar. Y es la única oportunidad que usted tiene, querido amigo, es la verdad. Así Si es. no lo hace ahí, ¿cuándo lo va a hacer? Pero los oftalmólogos ya lo tienen clarísimo. Es parte de la rutina de un examen oftalmológico. Así es. Listo. Y hay algo que se toma a veces en cuenta, ¿no? El ojo rojo, presión alta. No. Hemorragia conjuntival, presión alta. No. No hay una relación con eso. Hay pacientes que me llegan a la consulta con 70 de presión. 70 no de tienen presión, síntomas. conversando, doctor, veo un poco borroso. Y esa borrosidad ya es glaucoma, es una neblina que es irreversible. Entonces, hay que sacar el concepto que el glaucoma duele. Hay un tipo de glaucoma que sí duele, pero en general no debería haber síntomas. Pero cuando se da, inmediatamente hay que ir al oftalmólogo. Tenemos la forma de medir la presión del ojo. Y como verán ustedes, según la ciencia y la tecnología, ha ido cambiando, evolucionando como todo. Los avances en oftalmología son cada día más alucinantes. Lo vamos a ver ahora. Pero como muy bien dijo el doctor Sánchez, simplemente no importa el método, el hecho es que se lo haga. Así es. ¿De acuerdo? Vamos, acompáñenme a pantalla, por favor, doctor Walter Sánchez. ¿Cuál es la presión normal del ojo? Hemos dicho de 10 a 20, de 7 a 20. De 10 a 20 De es una 10 a 20. presión ideal para nuestro paciente. ¿Qué estamos viendo? Eso se conoce como un tonómetro de rebote. Un tonómetro de rebote de la más alta tecnología, de la última tecnología para este manejo. ¿Qué es lo que hace? Mediante ese tip que va a tener en la puntita, que vamos a ver en las imágenes, va a ser un rebote tan rápido, más rápido que el parpadeo. Como vemos, mire. Inmediatamente. Y ahí estamos tomando varios puntos de medida para hacer una media, y esa media es la que vota el equipo. Entonces, esto es muy efectivo en estos pacientes. Qué Miren de maravilla. nuevo. ¿Eso duele, molesta? ¿Hay algo ahí que fastidia? No incomoda nada. Al momento de tomar la presión, Paramos ahí. puede ser con anestesia o sin anestesia. No hay mayor problema con eso. Ok, pero no hay eso no rebota directamente en el ojo. Rebota directamente en el ojo. Golpea tan rápido el ojo que uno no se da cuenta. Por eso se dice tonómetro de rebote. Parece que no toca, pero al momento va a sentir como un pequeño aire. Pero no es aire, es el tip, el plastiquito, tocando el ojo y rebotando sobre el ojo para medir la presión. Lo que hace es deformar el ojo. Deforma el ojo y regresa, porque de esa manera vamos a saber verdaderamente la presión del ojo. Si no lo tocamos, la certeza, como vamos a ver en otros tonómetros, no es tan buena. Esta certeza sí te dice un número con el cual puedes confiar. Así es. Esos tonómetros son totalmente confiables. ¿Por qué? Porque el tonómetro el que hemos visto, ese Iker de tonómetro de rebote, se compara con este, que a este se le conoce adelante como con las imágenes, por favor. el Gold Standard. Ya. Ahí lo podemos parar. Ese me han hecho a mí. Ahí lo paramos un ratito en la imagen. ¿Paramos? Entonces, esa imagen es muy importante. ¿Por qué? Porque por decir, ese prisma que está ahí, es el que va a entrar al ojo. Es por eso es típico. Levantan el párpado, tocan el ojo y ahí es donde se mide nuevamente la presión. El paciente pone acá su barbilla, Así es. fijo, ¿no es cierto? Y con este tonómetro justo mide el tono. Así ¿De es. acuerdo? Así es. Vamos a ver, pues señora, imagínese usted el ojo como un globo. Usted le puede meter el dedo al globo, no se va a reventar el ojo, más bien va a ceder el globito, ¿no es Así es, cierto? exacto. Eso es más o menos lo que hace. Usted lo explicaba de la mejor manera. Es tal cual como un globito deformando el ojo. ¿Para qué? Para saber qué tanta presión tiene. Es como decir, el globo muy inflado, más difícil, ¿verdad? Claro. Pero el ojo blando, va a hundirse más, por decirlo así, el Perfecto. tip. El anterior es comparable con este. Sí, hay diferencia entre 1 a 2 milímetros. Por eso son los dos
más... Convencionales. Se podría ser convencional y también los más certeros, porque tenemos que tener la precisión de tomar nuestra presión. Y es ligeramente operador dependiente, o sea, no depende de quien lo mida. Ahí vienen dos puntos. A ver, por es como favor. vamos a ver en el video si lo seguimos corriendo, por A ver, favor. adelante. Entonces, el Iker, el primero, lo puede tomar cualquier persona. Ok. Puede tomarlo el estudiante, R1, R2, R3, y este sí depende de cada uno. ¿Por qué? Porque necesitamos una fluoresceína, que es un colorante que va a reaccionar con la luz azul de cobalto que tenemos en las lámparas. Se pone una gotita de anestesia y se va a pintar el ojo para que el aparatito toque el ojo sin ningún tipo de problema. Perfecto. Ahí paramos la imagen un segundito. Paramos la imagen un segundito. O sea, y eso al final, con una luz especial que tiene, uno logra visualizar. Así es. Ok, eso es ya, ahí sí es operador dependiente. Pero un poquito. depende del que lo tome. Depende del médico, del residente o el fellow que lo esté tomando. Si lo toma, presiona mucho, presión alta. Tocó el ojo, presión alta. Hay muchos factores. En cambio, el primero que mostramos, ese es menos operador dependiente y da presiones siempre seguidas. Perfecto. Amigos, vamos a ir a la época de la carreta. Claro que sí. Pero también alguna vez me lo han hecho a mí. Y este es uno de esos medidores que casi no se ven, ¿no? O sea, pero sí hay, debe haber, debe haberse. En todo el Perú. Mi padre todavía tiene el suyo. Tu padre tiene el suyo y la verdad que sí se hace. Y la verdad es que yo también lo he visto. Pero este es algo más mecánico. Así es totalmente mecánico. Adelante, Necesitamos por favor. una lista para poder medir. Como vemos, eso se va comiendo en pesas y arriba es donde va a mostrar la presión del ojo. Entonces, uno la calibra primero ahí en el metalcito, luego lo pone en el ojo, paciente acostado, y se toma la presión. La medida que sale ahí la comparamos en una tabla y ahí se hace la conversión. Ahí paramos un poquito. Paramos la un imagen. segundo, por favor. Entonces, ese tonómetro, se han hecho muchos estudios con ese tonómetro, funciona bien, el rango de variación es mayor. Entonces, no es tan confiable para hacer un seguimiento de glaucoma, porque finalmente una sola presión nos guía como un screening. Pero hacer un seguimiento a nuestros pacientes con glaucoma, con esa tecnología... Que equivale un gradito, necesitas ver la diferencia. Pues. Exacto, porque cada milímetro para nosotros cuenta, porque es 10% menos progresión de la enfermedad. Entonces es muy importante bajar la presión al mínimo de nuestros pacientes. Perfecto. Y- Estamos acá de nuevo en tecnología. Así es. Y este es el tonómetro de aire, que también sirve más que todo para screening, que es mucho que dicen, doctor, me tomaron con algo que me empujó el ojo. Y exacto, el aire deforma el ojo y bota cierta medida. Entonces, como hemos visto, los dos últimos tonómetros son, básicamente se puede hacer screening en lugares donde no se tenga la disponibilidad. Lo ideal es hacerlo con los dos primeros tonómetros que tenemos, que nos dan mayor precisión y seguimiento a nuestros pacientes. Perfecto. De esto básicamente uno, con cualquiera se puede notar bien hecho una hipertensión ocular. Así Pero es. el seguimiento para ver cómo estamos, sí se necesita cierto grado de precisión. Y hacer un seguimiento con eso. Y es muy importante ahí diferenciar entre una hipertensión ocular y glaucoma. Ajá. No es lo mismo. Yo De puedo acuerdo. tener 60 de presión y no tengo glaucoma. Porque tengo la capacidad de resistencia, básicamente. O porque está recién empezando. Entonces no hay un daño glaucomatoso. Para que exista glaucoma, tiene que pasar mucho tiempo con la presión alta y destruye el nervio óptico. Ahí ya viene el daño glaucomatoso. Y es algo que nos llega mucho a la consulta. Me han dicho glaucoma, se les toma, se les examina. Señor, usted no tiene glaucoma, tiene hipertensión ocular. El alma, como ve, baja el cuerpo y dice, bueno, no tengo glaucoma, me salvé de la ceguera. Y eso es algo muy positivo, pero hay que aprender a diferenciarlo. Y no asustarse con el término glaucoma, porque actualmente nuestros pacientes ya no deben de quedarse ciegos con un diagnóstico de glaucoma. Muchísimas gracias, amigos. Un paseo por la oftalmología moderna. Muchísimas gracias al doctor Walter Sánchez, a nuestros amigos de Glaucoma Lima Center. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este bloque del programa. No se vaya, que regresamos enseguida con más. Hola queridos amigos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y por recibirnos en sus hogares. Muchísimas gracias a todo el Perú. Estamos a las 2 de la tarde, todos los días, de 2 a 3, de lunes a viernes. El día de hoy, así como ya hicimos el tema de la glándula pancreática como tal, ahora vamos a ver qué sucede cuando esta glándula se enferma, se inflama. Algo a lo cual, de verdad, como cirujano,
no me gusta, le tengo terror, y es una complicación a la cual no me gusta enfrentarme, pero lo hemos tenido que hacer en varias oportunidades. Para hablar acerca de la pancreatitis, el día de hoy nos acompaña el doctor Jimmy Paucar Alfaro del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Doctor, usted también le tiene respeto así, tanto respeto al páncreas como yo. Sin duda. Lo hemos visto varias veces en UCI, en cuidados críticos, por la gravedad del caso. La gravedad del caso. Y básicamente tenemos que decir que el páncreas primero es complicado porque está en una zona de muy difícil acceso para el normal de los mortales. Vamos a decir así, hay acá, especialmente en el Perú, tremendos cirujanos pancreáticos, pero la verdad es que en este caso su acceso es difícil, está por detrás del estómago, por delante de la columna vertebral, muy pegadito a la vena cava, a la arteria aorta, prácticamente por encima de una arteria importantísima que es la mesentérica. Además, la cola del páncreas está íntimamente pegada al vaso, está por detrás del colon, o sea, es una zona tremenda. Y el páncreas es sumamente importante y lo vamos a ver en una gráfica especial, doctor, porque es una glándula que, aparte de estar en el mero centro del organismo, tiene doble función. Tiene una función que se hace que se segregue una hormona que va a la sangre y otra que va hacia afuera, hacia el intestino, y nos ayuda a la digestión. Explíquenos un poquito esa doble funcionalidad del páncreas. La dualidad del páncreas se le ha llamado, y es que el páncreas tiene una importantísima función digestiva. Todos los días la utilizamos cada vez que nos alimentamos. Y la otra es la función endocrina. Se llama función exocrina, aquella que nos va a favorecer la digestión mediante la utilización de enzimas, producción de sustancias que va a favorecer la absorción de grasas. Y la función endocrina, que es por la cual va a producir hormonas. Hay células especializadas para eso, que son los famosos islotes de Langerhans, que tienen células alfa, beta, delta. Ahí lo que nos interesa es que este páncreas va a producir insulina, que lo hemos escuchado muchísimas veces, porque es la gran estrella en los casos pues, de obesidad, síndrome de ovario poliquístico, en los casos de diabetes. Y tenemos también el glucagón, que también es muy importante en el metabolismo energético. Perfecto. Para hablar por qué se inflama el páncreas, hay dos formas. El uso y abuso de sustancias que hacen que el páncreas produzca un exceso de hormona y el páncreas, entre comillas, voy a decir, se autointoxica. O sea, es una forma fácil de explicarlo, pero mi profesor de fisiopatología me pegaría, ¿ya? La verdad. Pero digamos que es una forma fácil de entender. El páncreas tiene esto, que cuando se inflama, se comienza a autodestruir. Y ese es un tema que a mí me pone los pelos de punta, voy a ser muy sincero. Y hay otra causa, que es la causa obstructiva de origen biliar, que en nuestro país es la más frecuente. ¿Estamos de acuerdo, doctor? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque esta es una complicación de los cálculos a la vesícula. Y sabemos que estamos con un retraso en las cirugías de la vía biliar, porque no hay camas suficientes, porque no tenemos el tiempo suficiente, cirujanos suficientes, no llegamos a todo directamente como quisiéramos, porque hay una lista de espera muy larga para operar pacientes que podrían ser operados más rápido, digamos. Entonces, ahí es donde hay un problema, porque hay un nicho de pacientes que pueden enfermarse por culpa de los cálculos de la vesícula, algo sumamente común, calculado en nuestro país, del 40% de las mujeres mayores de 50 años que tienen cálculos a la vesícula. Entonces, ahí nomás ya hay un tema, que es que o estamos comiendo mal o algo estamos haciendo para hacer eso. En Chile es 52%, doctor. O sea, la mitad más uno de las mujeres
tienen cálculos. Es impresionante. Vamos a ver exactamente dónde está el páncreas, qué es lo que sucede con el páncreas a través de unas imágenes que tenemos en nuestro video wall. ¿Me acompaña, doctor, por favor? Sí. Adelante, muy bien. Pancreatitis, qué miedo. Vamos a ver. Adelante, este es el páncreas. Paramos un segundito. Este páncreas además tiene una forma, así a esta forma se le llama el proceso uncinado. Vamos a ver. Doctor, ¿algo que agregar acá? Vamos avanzando, por favor. Bueno, que la parte de cabeza y media son las más implicadas en la parte digestiva y la cola en la función endocrina. Perfecto. Muy bien, tenemos acá, ¿por dónde está ubicado? Miren, detrás del estómago, por debajo del hígado. Acá tenemos un temita. Paramos un segundo ahí, por favor, porque vamos a ver. Esta es la vesícula biliar, doctor, el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático común, que al juntarse con el conducto cístico forman el conducto colédoco, un conducto súper importante, y este conducto, miren a dónde termina. Lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos dentro de la cabeza pancreática y comparten este conducto, que es el conducto de Wilson, un conducto pancreático. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Muy bien, doctor, así se lo explico a veces a mis pacientes cuando hay que operarlos de la vesícula. Usted tiene calculitos acá, cálculos en la vesícula, entonces dice, pero mis cálculos son chiquitos, le dice al paciente a usted, ¿no? Entonces, yo tengo cálculos, pero son de 5 milímetros, son chiquitos, yo todavía no me quiero operar. Bueno, yo le tengo más miedo a los cálculos chiquitos que a los cálculos grandes. El cálculo grande se va a quedar en la vesícula va a funcionar poco, más o menos, o mal, pero van a estar ahí. Pero si hay un montón de cálculos chiquitos, uno de estos calculitos, cuando la vesícula, vamos a suponer, usted come grasa, viene por el estómago, un pan con palta, con mayonesa y huevo. Viene por acá. Y la vesícula, como es su función, se exprime, se contrae y chorrea su bilis por acá. Y desemboca para ayudar a la función digestiva. Imagínese que viaja un calculito por esta zona, viene por acá, viene por acá, viene por acá, y se queda atracado acá. El páncreas va a seguir su función exocrina. Y esta función exocrina no va a tener por dónde salir porque acá está tapando un calculito. Y estas sustancias son irritantes, son sustancias muy serias que al no poder salir comienzan a destruir literalmente el páncreas. Un sistema de autodigestión del páncreas. Qué bien que lo ha hecho. Un sistema se autodigiere, ¿no es cierto? Como, ojo, autodestruirse, autodestruirse. Es un sistema de aviso. Entonces, vamos a seguir con la imagen. Por favor, adelante, rodemos. Nos van a decir las partes. El ducto pancreático, el común ducto. Bueno, básicamente es eso. Seguimos, aceleramos un poquito, por favor. Y vamos a ir viendo la cabeza, el cuerpo, la cola y las dos funciones. Muy bien. Una vez que estén terminadas, paramos ahí, por favor. Muy bien, la función endocrina. Esa función, doctor, que es su especialidad. Sí, generalmente, pues cuando hay una inflamación del páncreas, también se está comprometida la función endocrina. Y es la que en este momento pasa a un segundo plano. Porque cuando se inflama el páncreas, está en riesgo la vida del paciente. Entonces, ¿la función endocrina se puede ver comprometida? Sí. Aumentan los casos de resistencia a la insulina, aumentan los casos de diabetes. El paciente post una pancreatitis puede terminar diabético. Termina con una diabetes y es un tipo de diabetes post pancreatitis, ¿no? Entonces, es muy importante esto en el metabolismo, pero pasa a un segundo plano. Pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque al estar obstruida y al no funcionar, estas hormonas de la parte exocrina, adelante por favor, veamos señores, muy bien, produce enzimas que ayudan a digerir nuestra comida. Y vamos a ver, paramos un segundito, si ayuda a digerir un pedazo de carne y se queda atracada en el páncreas, ¿cómo no va a digerir el páncreas? Así es. Eso es lo que sucede. Entonces acá es donde viene la otra parte, doctor. Y es importante que tengamos en cuenta que está ricamente vascularizado. Cuando comienza a morirse las células, cuando comienza a digerirse,
estamos liberando inflamación muy cerca de las arterias, muy cerca del vaso, muy cerca del hígado, del estómago, y todas estas también se comprometen en un cuadro de pancreatitis. Bueno, amigos, esta es la función del páncreas. Esto es lo que sucede. Y en una pancreatitis existen signos y síntomas que uno no debe ignorar. Por favor, acá sí le digo porque las horas cuentan, doctor. O sea, acá el diagnóstico precoz puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así es. Literalmente. Entonces, vamos a comenzar. Yo lo primero que haría sería poner acá antecedentes. ¿No es Muy cierto, importante, doctor? así es. Historia clínica por donde pasa. Así es. ¿Qué ha hecho usted ayer, anteayer? Doctor, me le he pegado horrible con mis amigos. Así te pueden decir. Ya, ok, listo. Comí mal, tomé un montón y todo, y ahora me duele. Miren, por favor, acá. Acá. Perfecto. Ese es un antecedente. Y el otro antecedente es, ¿tiene cálculos biliares? ¿Ha tenido? ¿Le han dicho? ¿Se ha hecho una ecografía de la vesícula? Ese es el otro antecedente importante. Así es. Porque si a esos antecedentes se les agrega dolor intenso en la parte superior del abdomen, el mero centro del cuerpo, doctor, ¿cómo es este dolor? Tiene una característica muy peculiar y que la va a diferenciar, por ejemplo, del dolor tipo cólico que nos dan los cálculos, que es esa irradiación que se da en banda o en faja. Es un dolor que se irradia hacia la parte posterior y hacia la espalda. Dice, en cinturón. En cinturón, así es. Pero acá arriba. Así es. Incluso un dolor que dicen perforante, que penetra y que se irradia a la espalda. Signo súper importante, doctor, para comenzar a tenerlo en la cabeza. Dolor que se extiende hasta la espalda. Y además te lo dice el paciente, de adelante hacia atrás. No es de atrás hacia adelante, donde a mí ya me asusta un cólico renal. ¿No es cierto? Perfecto. Pulso acelerado. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar entrando en shock. Así es. Y por dolor. El dolor es intensísimo. Recordemos que están liberando muchas células inflamatorias, muchas enzimas inflamatorias. Esto hace que se despierte una respuesta inflamatoria dentro del organismo que acelera las pulsaciones, aumenta la temperatura y puede llevarnos a un shock. A un shock. El malestar estomacal, acá yo lo paso por segundo plano, porque evidentemente hay náuseas, vómitos, dolor intenso, o sea, un malestar que ya no es ya local, se vuelve generalizado. Fiebre, náuseas y vómitos. Fiebre, signo de alarma súper importante porque esto se puede infectar rápidamente. Y hay una característica, amigos, que, doctor, yo tengo un truquito a veces cuando se presentan estos casos y le digo al paciente que voy a, por favor, hacer una cosita con los pies a ver si se puede ver. Es que es básicamente irritación peritoneal. Si el paciente se pone en punta de pie y se deja caer, ¡ay!, ya no lo tolera. Cuando hay, vamos a decir, esa inflamación peritoneal y se sigue este patrón, inmediatamente el paciente se hospitaliza. No tengo dudas, doctor. ¿No es cierto? Y lo más importante, luego de estabilizarlo, van a ser las imágenes. Las imágenes y un examen de sangre básicamente pidiendo enzimas pancreáticas, doctor, que si están elevadas, algo está pasando. Así es. ¿No? Es la amilasa, la lipasa y la lipasa sobre todo. Y estos tienen niveles de 40, 30, 20. Normalmente. Pueden estar 600, 800, 1000, 2000, 5000. Y eso también indica gravedad. Doctor, para cerrar el tema acá nada más con unas palabras, ¿qué es lo que sugiere hacer usted o en principio cuando estamos nosotros frente a uno de estos casos? Bueno, sin duda una pancreatitis es una enfermedad de alarma. No podemos dejarla desapercibida, no podemos pasarla por alto. Tenemos que ingresar una evaluación apropiada. Vamos a comenzar tratando de hacer reposar el páncreas en unos casos leves. Y para eso tenemos que tener en cuenta muy enfáticamente el tema de la alimentación. NPO.
NPO. El paciente no ¿Qué come. quiere decir NPO? Explíquele a nuestros amigos. Nada por la boca. No, el paciente por vía no oral. puede ingerir nada. Tenemos que hacer que ese páncreas deje de seguir produciendo sus enzimas y autodigiriéndose. Entonces, nada por la boca. Y eso puede incluir un ayuno de una semana. Sí, sí, inclusivemente sí. Incluso pasar una sondita para que pase la zona del estómago y comenzar a alimentar al paciente bypaseando la zona del páncreas. Así es. ¿Ah? Y esa es una de las cosas. Y esto dicen que ha salvado muchas vidas. Una sonda nasoyeyunal precoz puede ayudar a salvar vidas porque el paciente deja de desnutrirse asociado a la pancreatitis. Y esa es una de las cosas que acá un médico peruano, el doctor Javier Targarona, ya describió clarísimo que esta es una de las mejores iniciativas. Una sonda de alimentación temprana puede realmente ayudar al proceso de una pancreatitis. Así es. De acuerdo. ¿Algún comentario final para nuestros amigos? No, que siempre tenemos que tener en cuenta, frente al dolor de estas características y luego de una ingesta excesiva, tenemos que acudir a una evaluación, inclusive por emergencia. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, queridos amigos. Hemos hablado de una de las enfermedades que a mí más miedo me da, pero en fin, es así. Parte de la vida de un cirujano. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más de nuestro programa y le agradecemos al doctor Jimmy Paucal, muy amable, porque además ha sido súper claro en su exposición. Lo agradezco muchísimo. Gracias, queridos amigos. Regresamos con más de nuestro programa. Dios mío, dame paciencia. Pero la quiero ahorita, dice. La impaciencia. Dice, yo quiero paciencia, pero la quiero ahorita. Ese es un impaciente, ¿qué te parece? Por supuesto. La persona impaciente, Tomás, que es buen ejemplo, me hace reír cuando hace estas cosas. La persona impaciente es que no tiene establecido muy bien su pulsión de ego, donde se hace lo que yo quiero en el yo deseo, yo quiero porque es justo, porque lo que debería, porque así está bien. Entonces, la impaciencia es una manifestación de nuestro ego. Es decir, yo quiero que se haga ahora. O sea, soy un semidios que tiene que controlar el tiempo y el espacio. Perfecto. Imagínense ustedes, amigos, licenciado Daniel Ceballos, hablando de salud mental y de las emociones. Nos ha tocado la impaciencia y una explicación excelente, porque estás Nos hablando de... adelantamos, ¿no? Claro, yo me mí para mí conmigo. Así decía mi mamá. Tal cual, mira. Yo me mí para mí conmigo. Un poquito egoísta, ¿no? Y bueno, es a egoísta ver. porque no estás con el entorno. Ahora, El bonito amor, Tomás, el amor sano es un amor desde mí para los demás también. O sea, ese egoísmo es una exageración de algo que yo valoro en mí. ¿Cuándo es que el ego está mal? Cuando yo quiero imponer mi deseo. Y no es que quiero, es como que yo quiera mover las rocas estas. Pero si estas rocas están pegadas, yo tengo que tener un aspecto adaptativo y decir, estas rocas no las puedo mover. Pero me puedo poner impaciente si mi ego invade esta situación a decir, no, yo quiero mover las rocas, y me paro y le doy las vueltas y qué sé yo, y comienzo a forzar que se muevan las rocas que están aquí en tu mesita. Esa es la impaciencia, es la no aceptación que genera una paz. Señor, usted me dice, siempre me pregunta, quiero estar tranquilo. ¿Sabes qué es tranquilo? No es que pase todo lo que tú quieres, es convivir con lo incómodo y lo cómodo de la vida. Así se tiene la tranquilidad. de acuerdo. El impaciente no entiende eso porque su pulsión del ego se está haciendo figura y quiere invadir la actualidad, el presente, con lo que él o ella quiere. Y esas personas que están... Ansiedad, eso es una impaciencia. O sea, es una... que son una que se cosa vuelve retroalimenta- física. Claro, es una es que a ver, O sea, yo conozco gente que, o sea, está incluso que se tiene que parar, sí. Y dar vuelta. hacer así para volverse a sentar. Lo que pasa es que esa emoción va a generar una somatización. O sea, cuando la persona mueve el pie o se levanta, es una forma de armonizarse ante esta emoción negativa que está invadiendo su ser. Ok, un mecanismo de defensa. Es un mecanismo digamos, Desfogue. de desfogue, de equilibrio o de armonización. Bien. Es una manera que escogió la persona
buena o mala, es un recurso resiliente, bueno o malo, funcional o no, pero que le sirve para no desbordarse más. La paciencia tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver con la sensación de temporalidad, si nos ponemos un poco profundos. Porque yo digo, yo tengo paciencia, pero no te voy a esperar toda la tarde. Pues, ¿no? Bueno, o sea, que por ahí, decir. una cosa es que yo sea una persona algo trascendida y diga, ok, todo tiene su espacio y su lugar, y otra es que yo diga, no, o sea, todo tiene su espacio y su lugar, pero yo también quiero. O sea, mucho yo deseo, mucho el yo deseo, mucho el yo quiero, hace que la persona sea impaciente. Muy poco yo quiero, muy poco yo deseo, hace que la persona se anule. Y eso también va a traer También un es problema. malo. Por supuesto, Porque- o sea, la idea es poner un límite. ¿No te ha pasado a ti alguna Sí, vez dime. que, bueno, por circunstancias que obviamente uno no ha preparado, se te llena un poco la consulta, Daniel, ¿ya? Y le dice, has bueno, agendado dos pacientes o sea, dice, simultáneos. los pacientes se llaman pacientes porque tienen que tener paciencia. Dice, no, o sea, a la larga, no, está mal decirlo, pero a veces justamente se pierde eso porque circunstancias que uno no maneja te comienzan a llenar la consulta y el primer paciente comienza a esperar más, esperar más, esperar más y al final Eso es se te cierto. sale de las manos. Lo que callamos los psicoterapeutas, ¿no? Eso es cierto. Eso es claro. cierto. Eso es cierto. Pasa una emergencia y lamentablemente justos pagan por pecadores. Y si el de las 4 de la tarde hizo una crisis, o sea, tengo que ver qué hago ahí. Y si eso me hace terminar mi sesión 5 y 15, perjudiqué a todos los demás. Y yo a veces les digo, a veces venir a psicoterapia es como ir al odontólogo. O sea, te abren el diente y no sabes qué encuentras. A ver, no, que mi cita es a las 5, sí, pero algo se puede complicar en el camino. Ahora, desde el respeto, por desde el supuesto. mantener una estructura, hay que ver. Yo termino y hay 10 minutos de descanso y pasa el otro. Pero hay Eso es circunstancias que se planificación. desbordan. Pero definitivamente, señor, yo creo que la paciencia es una virtud. Sí. A mí me parece. Sí. El hecho de la paciencia es una virtud porque primero no obligas al otro, sino más bien te tomas tu tiempo para aceptar. Eso, a eso iba, muy bien. Genial. ¿Sabes por qué la paciencia es una virtud? Porque genera este vínculo de trascendencia que se llama aceptación. En la filosofía budista se le llama la aceptación sin ambajes, que sería la aceptación sin quejas, Sin quejas. O sea, sin berrinches. Ya estás ahí y no tienes por qué hacer berrinche ni pataleta. El Ay, adulto cuando se queja o Así cuando es. De reniega, yo acuerdo. siempre digo que es su forma de hacer berrinche. Amigos, estamos hablando de las emociones. Emociones que pueden ser agradables Así o desagradables, percibidas o no percibidas. Una vez integradas, se convierten en sentimientos. Ahí está. Muy bien. Estoy aprendiendo, estoy en terapia, pues amigo. Totalmente. Ha sido el licenciado Daniel Ceballos en nuestra psicoterapia. Nosotros seguimos con más del programa. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Espero que hayan pasado una buena tarde con nosotros, aprendiendo como todos los días en nuestro programa. Nos vemos el día de mañana con un programa mejor que el